Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora vamos a leerlo todos. Dice, 1, 2, 3. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Amado Dios, en esta mañana te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Necesitamos tu presencia, Señor, y que tú nos reveles, Señor, cómo quieres que nos ocupemos en nuestra salvación, porque es necesario. Así que lo recibimos, Espíritu Santo, enséñanos, porque necesitamos ser enseñados por ti para no tropezar y para no perder nuestra salvación. Amén y amén. Y cercamos nuestra oración y la cubrimos con la sangre de Cristo. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. ¿Qué es una ocupación? ¿Qué es una ocupación? Es hacer algo, es un trabajo, cada uno tiene una ocupación. Ocuparse, según el diccionario, que cuando uno va al diccionario como que le dice exactamente lo que es. Dice que ocuparse es tener interés por algo, inclinarse hacia algo, ocuparse de ello. Y por el otro, la idea de ejercitarse en algo, practicarlo, incorporarlo como hábito. Eso significa ocuparse. Te lo vuelvo a leer. Tener interés por algo, inclinarte hacia algo, ocuparse de ello. Y por el otro, la idea de ejercitarse en algo, practicarlo, incorporarlo como hábito. Eso es ocuparse. Entonces, la palabra del Señor nos lleva a Filipenses. Y este libro de Filipenses dice que lo escribió Pablo a una iglesia de Filipos. Se le llamaba Filipenses. Entonces el apóstol Pablo, en el letrerito que tiene el capítulo, dice luminares en el mundo. Dice luminares en el mundo, en el 2:12. Entonces el apóstol Pablo le quiso decir a la iglesia, porque en este título le estaba enfocando como diciéndole, a través de ocuparnos en nuestra salvación estamos siendo una luz para el mundo, ¿sí? Ahora, según lo que los estudios, pues yo revisando, ¿sí? de la historia y los hechos históricos, dicen que Pablo probablemente escribió los Filipenses entre los años 60 y 62 después de Cristo, mientras estaba encarcelado en Roma. Un hombre encarcelado animando a la iglesia. Un hombre en prisiones, pasando las duras y las maduras, animando a la iglesia. Y diciéndole a uno que está libre físicamente, ocúpese, haga esto, y animándole, porque si usted lee más adelantico, les dice, hagan todo sin murmuraciones, para que sean irreprensibles, hagan esto, pórtense de esta manera. Un hombre preso, cuando usted va a la cárcel, por lo general los presos que cuentan, tristezas. Los presos cuentan tristezas, angustias, dolores, porque una persona detrás de los barrotes está en aflicción. Puede tener comida, porque en la cárcel le dan de comer, pero hay como un encarcelamiento ahí físico, porque no pueden salir de ciertas paredes, ¿sí? Ahora, Pablo estaba en un encarcelamiento físico, pero tenía una libertad en su alma que nadie se la podía parar. El apóstol Pablo, sí, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, gloria a Dios. Y esa es la libertad que nos ha dado Cristo. Nosotros no estuvimos en cárceles, o muchos en físicas, pero tuvimos otras cárceles,
o estábamos encarcelados de otras maneras. Vamos a Filipenses, ahí atrásito, Filipenses 1:7. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Hasta ahí. Está diciendo, confirmando, estoy en prisión y les estoy escribiendo una carta. Entonces, Filipos, la iglesia de Filipenses fue el primer lugar de Europa donde Pablo predicó formalmente el Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo, y si usted lee Hechos, vamos a Hechos, rapidito. Hechos 16, para comprobar, ¿no? Hechos 16, en el verso 11 y 12, dice, y de allí, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora, el 20, dice, y presentándolos a los magistrados, la gente, porque no les gustó la palabra que estaban predicando, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. El 21, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Carcelero fue salva por la predicación y el testimonio ¿de qué? De Pablo. Y aquí vemos como un ejemplo de lo que le pasó en Filipo y lo metieron a la cárcel. ¿Sí? Desde aquí, de este momento, hubo una lucha de la cárcel, luego salía, porque aquí en este momento no le encontraron, pues, como decir, de peso, razones. No, nunca la subieron, pero siempre buscaban cómo acusarle. Y sale y otra vez es perseguido, y así fue todo el suceso de aquí hasta que ya terminó Pablo sus viajes misioneros. Entonces, a pesar de que esta carta fue escrita desde la prisión, se ha descrito como la carta más feliz de los escritos, ya que lo que en ella expresa Pablo es gratitud y confianza. Preso expresaba esto, ¿sí? Expresaba una alegría, un gozo, una gratitud cuando se dirigía a las iglesias. Sé que andan bien, sigan siendo luz en medio de la oscuridad, sigan haciendo esto, sigan haciendo aquello. Entonces, Pablo, al ver la dedicación, digamos, Pablo se ocupaba de la salvación de ¿quiénes? De los que les había predicado. Eso es ocuparse de la salvación de alguien. Cuando usted se va, visita a su familia y se devuelve, usted al rato que les dice, los llama, les deja mensajes, ¿cómo están todos en casa? ¿Cómo van los asuntos? ¿Cierto? Entonces a uno le dicen, ay, sí, estamos bien, o en otras ocasiones, mira, las cosas no están bien, mira que fulano, mira que tu tío, mira que tu hermano, o cualquier situación. Entonces cuando la persona se entera, ¿qué hace? Empieza a ver cómo ayuda con esa situación, ayudar a los suyos en sus tristezas, en sus aflicciones. Si somos de la fe, uno empieza a orar, a ayunar, Señor, mira, oro por esto, oro por esta situación, oro por, vea que tu primo, que su hermano que está en una situación o que entró en estado de drogación, de muchas cosas. Entonces uno que empieza a orar por la salvación de ese que entró en prisión de drogadicción, de alcohol y de muchas cosas. Eso es ocuparse de la salvación de los suyos, porque ora por ellos. El apóstol Pablo se preocupaba, aún estando lejos, con sus cartas por la salvación de la iglesia.
Si usted ve más adelante, cuando Pablo le escribe a las iglesias y que le escribe a Timoteo y le escribe a los corintios, eso es ocuparse del pueblo que le predicó y de su salvación para saber cómo están marchando. Oigo de vosotros, hay otra parte donde dice que riñes, que estás en disensiones, en contiendas. Hay cartas como estas y él les está diciendo, oigo esto, eso no está bien. Está ocupándose ¿qué? De la salvación, diciéndoles mejoren sus caminos, corríjanse. Eso es ocuparse de la salvación, tanto suya como de los suyos. Si usted ve a sus hijos mal encaminados, ¿usted qué hace? Usted se ocupa de su salvación también. ¿Cómo? Primero ora y después los exhorta, porque el papá y la mamá estamos para exhortar, no podemos callarnos. Y si usted se calla, las piedras hablan. Hay que corregirlo. Sí, la palabra dice que no seamos como la gotera, es diferente, que no los hostiguemos, pero cuando se tiene que decir, se tiene que decir. Y se dijo. Entonces usted le exhortó, hijo, esto no estuvo bien, y si lo sigues haciendo va a tener consecuencias, ya lo dijo. Papá pasó, lo siguió haciendo, se toman medidas más drásticas. Entonces, amada iglesia, eso es ocuparse de la salvación de los suyos y la suya. Pero el padre que no estorba al hijo, no está haciendo nada. Los padres debemos estorbar a los hijos. No decirle, no, tome para allá. No, estorbarlos en el sentido de que están haciendo lo malo, que ellos sientan que está incómodo. No, mi mamá es incómoda. Así sea por temor o respeto, no lo voy a hacer. Pero incomodarlos y estorbarlos. La palabra dice forzarlos a entrar. Uno a veces no puede traer un hijo a la fuerza a la iglesia. Pero cuando dice forzarlos es todo el tiempo, a través de la palabra, hasta que ya la palabra haga mella en el corazón. Hijo, la palabra dice esto, tú no quieres oír, pero la palabra dice esto. Amén. Ella no vuelve vacía, sí, amén. Entonces, dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Iglesia, a veces uno pierde su ocupación, ¿sí? Ya dijimos que era ocuparse y hacer de eso un hábito. Uno pierde la ocupación. Por ejemplo, uno está ocupado ensimismado. ¿No le ha pasado que a veces uno se ocupa como que mucho en un asunto y olvida a los demás? A mí me ha pasado. Uno a veces se ocupa en ciertas cosas y dejó de lado las demás. Y realmente la palabra empezó diciéndonos, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Cuando Pablo dijo esto, la salvación le aporta como el temor y el temblor. Entonces, ocúpate en seguir a Dios, en amarle, pero temiéndole, no perdiendo ese temor. Usted sí sabe que el que se va y se aparta pierde el temor a Dios, por eso hace y deshace y después su condición es peor, porque pierde el temor. Y el temblor de que el respeto, como esa honra al Padre. Entonces, el que se va al mundo se dejó de ocupar de su salvación y ya no hay temor ni temblor para Dios, por eso hace y deshace. La palabra, Pablo empezó diciendo, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Muchas veces uno cree que la salvación es me ocupo hoy, leo hoy, hoy me ocupé en ella, mañana no de la misma manera, pasó el año, sí, pero yo fui a la iglesia, yo me consagré, yo oraba, yo ayunaba, pero sí sabe que a veces cuando usted ayuna y ora y viene a la iglesia todo el tiempo, pero usted descuida esa ocupación en su casa, ¿está faltando temor y temblor? Porque su salvación se cuida en la iglesia y por fuera de la iglesia, en su casa y por fuera de la casa. En el trabajo también se cuida la salvación. Uno está ocupado en otras cosas, pero uno debe tener cuidado de lo que habla, de lo que dice y cómo se expresa en todo lugar donde está. Porque donde quiera que vayamos, ¿somos qué? Cartas abiertas. Entonces, sí, yo sé que ella es cristiana, yo sé que, y entonces vamos, hay gente que siempre quiere probarnos, ¿sí? Sí, en todo lado. Entonces pero sí dice que es cristiano, vamos a ver si es verdad. Y de alguna manera prueban. Si usted está ocupado en su salvación con temor y temblor, no nos van a hacer caer, no nos van a hacer el quite. Amada iglesia,
Ocuparse de su salvación significa producir o provocar, practicar su fe. En otras palabras, vivir lo que estamos creyendo. A veces es difícil, porque a veces uno como le dice a alguien, si usted cree, usted ha tenido fe, tiene que vivir esa fe y saber que su hijo, un ejemplo, va a salir de la drogadicción, ¿sí? Tiene que vivir esa fe que le ha dicho Cristo, que lo salvó, que lo rescató. Tiene que creerla, porque si no se vive y se cree en ella, entonces no van a salir, porque por su fe también es que suceden las cosas. Entonces, seguir creyendo, seguirlo practicando, nos ocupamos en la oración, en la piedad, eso lo dice la palabra, en la fe. Dios se ocupa de nuestros asuntos, del cuidado nuestro y de los nuestros. Usted se puede ocupar matándose, trabajando todo el año para pagar los gastos, porque sí que toca pagar gastos. Y se mató desde las 5 de la mañana, llegó su turno a las 6 de la tarde, llegó a su casa y al otro día lo mismo. Usted se ocupó de proveer para su casa, pero descuidó lo más importante, la salvación suya, la oración por su casa, por sus hijos. ¿Y de qué le sirve proveer para su casa si la provisión más importante no la tiene? Entonces, de pronto en estos momentos usted dice, no, yo tengo que proveer para mi casa. El hombre y la mujer, pues tenemos que proveer, hay que proveer, trabajar. Pero le digo poniéndolo de la siguiente manera, todos los días podemos ocuparnos del trabajo y de la santificación. Los dos son una ocupación. Hacer una sin dejar de hacer la otra. Por lo general, cuando uno está ocupado en algo, está ocupado en estos asuntos y olvida los demás. ¿No le ha pasado? Bueno, la salvación es ocuparme en ella sin dejar de hacer lo otro. Trabajo, sí, yo trabajo tanto, tengo que madrugar, listo. Se debe hacer, pero sin descuidar la salvación suya y de los suyos. ¿Usted sabe que si usted descuida su salvación, también está descuidando la de los suyos? ¿No se había dado cuenta? Porque si usted deja de orar, los suyos no oran o no ven el ejemplo. Si usted deja de hacerlo, si hay niños pequeños, no lo van a hacer. Muchas veces pasa uno, estoy cansada, no oré, mis hijos ven el ejemplo. ¿Sí? Entonces, su salvación también usted se debe ocupar de la de los suyos. No quiero decir que cada uno dará cuenta a Dios, pero también nosotros, el Señor dice, tú oraste por él, tú clamaste por tus hijos, tú pediste por ellos. No, Señor, estaba tan ocupado en mis cosas. Bueno, tú también tienes cierta responsabilidad, porque pudiendo hacerlo, no lo hiciste. Y acuérdese que hay una palabra que dice que la sangre será sobre su cabeza cuando no se habla, cuando no se enseña, cuando no se corrige. Entonces decía, si tú le predicas a alguien que tuviste la oportunidad de predicarle y no lo hiciste, conociéndolo, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó acá, Señor? Tú no lo hiciste. Si tú no lo hiciste porque simplemente no quisiste, no le diste importancia, entonces Dios ahí viene a jugar su papel. No es que te acuse por la condenación del otro, pero te va a decir, pero no lo instaste, tú pudiendo hacerlo no lo hiciste, no oraste por eso. No es que tú pierdas tu salvación, sino que vas a traer a tu corazón como cierta tristeza y Dios te la hace sentir para que entiendas que la salvación tuya es importante, pero también la del otro. Una vez había un videíto donde iban dos traileros, dos muleros, iban manejando, y se baja el uno y se va a un restaurante y está con el amigo, con el ayudante, y el ayudante pues le dice, oye, ¿y cómo es eso de que tú eres cristiano? Le dice el ayudante. Y él dice, tú sabes que yo soy cristiano. Entonces él, sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo cambiaste de un momento a otro? Y el otro le dice, Cristo cambió mi vida. Cristo maneja mi vida. Entonces el otro le dice, y quiero poner un ejemplo, le dice el conductor, te voy a hablar hoy de Cristo, pero tú decides si lo aceptas o no. Si yo paso por tu casa y tu casa está en llamas y yo sigo de largo y los tuyos están adentro y tu casa se está quemando y yo no te aviso pudiéndote avisar que tu casa se está quemando, ¿tú qué crees que sucede ahí? Y él le dice, pues tú eres el culpable, tú no eres mi amigo porque tú no me dijiste que mi casa se estaba quemando.
Entonces el trailero le dice, por eso, hoy mismo te estoy hablando de Cristo y te estoy avisando. Tu casa se está quemando y necesita ser rescatada. Le dice él, sí, pero ¿qué tiene que ver esto con la salvación? Dijo, sí, tu alma es la que se puede condenar. Si tú vas directo al infierno, ¿cómo yo no te voy a decir que te vas a perder? Entonces él le dice, sí, tienes razón en eso, por eso te estoy diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si tú no crees, tú te condenas con toda tu casa. Entonces le refiere el otro, sí, tiene lógica, es cierto. Si tú vas directo al infierno, ¿cómo no te voy a decir yo, mira, hay otro camino? Entonces el otro conductor le dice, sí, tienes razón, porque él le había hablado muchas veces y el otro no le quería oír, porque siempre que le hablaba el otro le evadía las preguntas. Le dijo, hoy me tienes que oír y te estoy diciendo que tu casa y los tuyos se están quemando, y si tú no decides aceptar a Cristo, van a ir condenados al infierno tú y tus hijos. Y ahí el conductor le dijo, acepto lo que tú me estás diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo, vas a hacer una oración. El conductor le hizo hacer la oración al ayudante. El ayudante aceptó a Cristo y le dijo, de ahora en adelante voy a orar por la salvación de mi casa y de los míos, le dijo el auxiliar. Se fueron los dos. El hombre, el conductor, el mulero, ¿qué hizo? Rescató un alma ¿de dónde? Del fuego. Del fuego, y lo dijo, lo pronunció, y sobre su cabeza ya no va a haber, porque él tenía la obligación, porque él era su ayudante y todo el tiempo estaba con él. Por lo tanto, tanto tiempo andando, debía haberle dicho de su condición, hasta que Dios hizo la obra. Pero ¿a qué me refiero con todo eso? Usted y su casa, ustedes deben ser ejemplo de salvación para los suyos, y debe ocuparse de la salvación de los suyos, de su casa. Una vez se dice, no, él verá si creo o no, si ellos deciden, pero yo no tengo por qué decir, no, yo no sigo orando por eso. No, tienes que seguir orando por la salvación de los tuyos, porque te compete. ¿O no te duele tu familia? ¿No te duele que se pierdan? ¿No te duele que vayan a una eternidad sin Dios? Entonces hay que ocuparnos de la nuestra, pero también de interceder para que los otros sean salvos. Amada iglesia, ¿cómo nosotros podemos ocuparnos de la salvación? Yo sé que así hay muchos, pero como algunos por encimita. La santificación nuestra y de los nuestros. Ahí se ocupa usted de la salvación, todo el tiempo. No solamente yo, la mía y la de los demás. Malaquías 2:10. Malaquías 2:10. Gloria a Dios. Malaquías. Dice Malaquías 2:10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Malaquías está diciendo, todos somos hijos del mismo Dios. Y cuando a veces nosotros no sentimos compasión para que un alma sea salva, pudiéndole decir, pudiéndole exhortar, pudiéndole ayudar, estamos nosotros comportándonos deslealmente. ¿Sí lo entendemos? Hay muchas almas que necesitan salvación. Y uno dice, bueno, yo me ocupo por los de mi familia, los más cercanos, porque uno dice, tengo que hablarles, ¿cierto? Porque son los más cercanos. Y cuando se dé la oportunidad del de afuera, se le habla. Pero personalmente, aquí lo que nos está diciendo la palabra es que nosotros tenemos un mismo Padre. Dios es el Padre de toda la humanidad. Pero debemos sentir compasión por el que no tiene salvación. Porque también si nosotros no nos ocupamos por el amor y la compasión de otros, tampoco estamos aportando mucho a la salvación de esas vidas. Amén. Lo otro es que debemos guardarnos de las murmuraciones. La murmuración hace descuidar la salvación. ¿Y cómo la hace descuidar? La murmuración nos roba el gozo. El ocuparnos de la salvación, te aparta de aquellos tus hermanos y de crecer juntos. Eso hace la murmuración. Que escuché que la hermanita dijo esto de mí, que escuché que esto. Y de eso están llenos las iglesias. A veces hay mucha murmuración. Entonces la murmuración hace tanto que otros pierdan su salvación, porque de murmurar por el otro se va y le fuiste piedra de tropiezo para su salvación.
Eso hace la murmuración. Entonces vamos a ir al Salmo 101.5. Salmo 101.5. Dice la palabra del Señor: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y el 15, verso 1 al 3 dice, Salmo, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Como una vez nos enseñaban, si alguien viene a decirle: ay, mire hermanita, le voy a contar algo de fulanita, de fulanito, yo no admito que usted me diga nada de nadie, ni de mi hermano, ni de mi vecino, ni de mi pastor, ni nadie, no me diga nada, porque no necesito escucharle eso. A eso se refiere, no admite reproche alguno. Si le vienen con el cuentico, con el mismo cuentico váyase. No, ni me diga, es mejor cuando uno no escucha. Entonces, si le vienen: ay, hermanita, le tengo que contar, o muchas veces de manera así como le digo yo, sutil, le van soltando a uno el chisme y uno sutilmente lo va recibiendo y se contamina el chisme. Y resulta que entró el chisme y en una conversación por allí más adelante resulta que salió a flote de la boca. Y uno le dice como en el inconscientemente: ay, sí. Es mejor no recibir la murmuración cuando te vienen a decir: ay, mira, no, si me vienes con un chisme de alguien, no. Mejor no, porque mire lo que dice la palabra, ni siquiera debo admitir el reproche contra alguien. No, si me vienen a decir algo: ay, que yo vi a Julián, no me diga nada, no necesito saberlo, no quiero saberlo. A no ser que se lo comenten, sea porque le diga: hermanita, quiero contarle esto, porque quiero que me ayude a orar, como a veces hacemos con la hermanita Mari. O como se le dice a la pastora, ayúdeme a orar, está pasando esto. Cuando se lo cuento de manera de amistad, es por respaldo. Otra es la murmuración. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre eso. Sí, amén, sí, amén. Sí, amén, así es. Así es. La división y la crítica también nos hace descuidar la salvación, las divisiones. Yo tengo una tía que ella asiste a la iglesia y ella siempre me llama a mí cuando está pasando por algo, cuando: hija, mira, me está pasando. Mi tía es mayor, pero yo conocí primero al Señor. Sí, ella es mayor, ella ya va para sus 60 años, yo me siento como rara de que me pida mi consejo, yo soy la que te lo debo pedir. Y me llama ayer, me había llamado, pero yo estaba ocupadísima. Y entonces: sí, tía, cuando ella me llama, yo sé que le voy a volver la llamada. Ay, hija, te estaba buscando, mira, que estaba agobiadísima. Yo le dije: tía, pero ¿por qué estás tan agobiada? Tengo que contarte, mira que me han metido en chismes en la iglesia. Y yo conozco a mi tía, y mi tía se libra de los chismes. Ella es de las que: a mí no me venga a contar nada. Ella le va diciendo así, ella es de la costa y es con mucho desparpajo. Ella lo va soltando: ay, ¿sabe qué? Mira, a mí no me venga a contar nada. Váyase con lo mismo con lo que vino. Ella se evita eso. Pero resulta que pasó lo que les estaba diciendo. Minuciosamente escuchó sobre alguien, sobre algo, y ella lo recibió. Pero esa persona que se lo contó fue a decir que ella era la que había contado acerca de sus hermanitos. Esa persona, mi tía lleva como 1 año en la iglesia de donde está, 2 años. Y ella conoció al Señor pues sí hace como 3, 4 añitos, pero está así como 2 años congregándose. Pero esa hermanita que se lo contó es de más creencia que ella, por llevar más tiempo. Entonces mi tía dijo: mira que le dije a mis pastores que yo no lo había hecho, y le creyeron más a ella porque ella tiene más antigüedad. Porque ella pues sirve más, porque ella pues tiene nombre, sirve, hace esto. Yo le dije: ajá, tía. Y dijo: y me siento triste porque no me creyeron lo que yo dije y estoy afligida. Y ella se compungía. Yo: tía, no te preocupes, Dios defiende tu causa. Dijo: ¿y cómo me la va a defender si yo no puedo defenderme? Yo le dije: tía, no se preocupe, Dios siempre defiende la causa. Le dije: usted ya les expuso a sus pastores y les dijo que usted no había sido. Ellos tienen que orarle a Dios para que el Señor les muestre, porque no se puede juzgar a un inocente.
Y si ellos están dentro, metidos, Dios les va a mostrar. Y sin usted estarse defendiendo. Y Dios va a defender su causa. Me dijo, ¿de veras, sobrina? Yo le dije, sí. Dijo, yo ya no quería ir a la iglesia más. Escucha lo que pasó. Le estaban haciendo tropiezo para que ella siguiera, porque ella está muy enamorada de Dios. Dijo, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, pero si es necesario yo no vuelvo. Yo le dije, no puedes hacer eso, tía. Le dije, la palabra del Señor dice, puesto los ojos en Jesús. Usted no los puso en el pastor y en los pastores, no, usted los puso en Jesús, y si usted los puso en Jesús, usted no puede moverse de ahí. Entonces me dijo, hija, entonces ¿qué hago? Yo le dije, no, sí. Le dije, tía, haga de tripas corazón. Dijo, pero yo voy y me siento examinada, escudriñada, que los pastores me juzgan, que la gente, como ya se enteraron que ella era la chismosa, supuestamente, todos me escudriñan con sus miradas. Yo me siento como una cosa ahí mínima. Yo le dije, usted puede sentirse lo que sea, pero Dios está viéndole tal cual es. Entonces yo le mostraba a través de la palabra y le decía que ella no era la única, que en la iglesia, cuando el Señor le escribe a las iglesias, cada iglesia tenía su defecto. Y había una donde había murmuración, y le llevaba la palabra donde Pablo les decía que oigo de vosotros. Y yo le decía, tía, ¿sí ve que no hay iglesia perfecta? Nosotros estamos buscando la perfección. Dijo, ¿de veras, hija? Yo le dije, sí. Dijo, ¿dónde está? Yo le dije, vaya a la palabra, vaya a Corintios, vaya a Romanos. Yo le di la cita, pues le di una cita en específico. Y entonces ella me decía, gracias, sobrina. Yo le dije, no, tía, usted ya puso su mano en el arado, usted no puede mirar para atrás. Yo le dije. Entonces ella siempre que pasa alguna cosa me llama. Y después de que habla conmigo, me dice, gracias, sobrina, mami. Dice, por eso te amo. Yo también te amo, tía. Dijo, tú eres una bendición. Yo le dije, yo también, tía, usted también es una bendición. Entonces cualquier cosita ella me llama. Y cuando ella me llama y dice, tengo que contarte algo, yo desde antes empiezo, Señor, ayúdame, Espíritu Santo. Yo qué le digo, a dónde voy. Y es eso de que cuando ella me preguntó, yo decía, y me venían a la mente textos, eso de que como a usted le vienen textos, dile esto, dile este. Y yo sí, yo le decía, yo no sabía ni de dónde. Y tanto, entonces ella recibió y yo sentí que le consoló lo que le dije. ¿Sí entiende? O sea, eso es un gozo para mí, porque yo decía, wow, uno puede aportar a la salvación de otros, de alguna manera. Yo no me las sé todas, pero todo lo que hemos aprendido en la fe y los textos que usted lee, Dios se los trae a memoria para que pueda ayudarle a otro con la palabra. Y eso pasó con ella. Y vea que últimamente me pasa. Yo, Señor, necesito, cuando alguien me dice, necesito contarte algo que me colabore. Yo desde antes, Espíritu Santo, ¿yo qué le digo? ¿A dónde voy? Y entonces cuando empiezo a hablar con la persona, iglesia, es como si automáticamente se me leyeran los textos en la mente. Y me vienen y se me recuerdan. O sea, es Dios tan... Sí, y yo decía, ay, Señor, ayúdanos porque necesitamos ser columna para otros, para que no mengue su fe y para que sigan, amén. ¿Sí le dan gloria a Dios por eso? Amén, gloria a Dios. Iglesia, y también nosotros en la división y en la crítica no traen gloria a Dios. Si queremos resplandecer y queremos cuidar nuestra salvación y la de otros, debemos unirnos. Acuérdese que la iglesia no va a partir sola, vamos a ser todos, que vamos a llegar unidos. Es una sola iglesia, Dios nos va a recoger de todos los rincones, a todos. Entonces una vez dice, no, yo me ocupo por mí, usted verá. Y la verdad que ese no es el orden a veces. O sea, Dios quiere que amemos y nos ocupemos de los otros. Yo me preocupo por ir yo a la iglesia, por ir, por esto, por aquello, pero ocúpate también de los demás. Ellos necesitan salvación. Y una oración para la salvación de un alma es lo más lindo que puede haber. Usted sabe cuando uno intercede por alguien y si esa persona está a punto de morir, ¿qué pasa? Usted sabe lo que pasa en una intercesión cuando usted está orando por alguien que está en agonía, tuvo un accidente o algo. Esa intercesión hace que alguien llegue en último momento y le dé la oración de fe y esa persona se salve. Ocupados de vuestra salvación, pero el Señor nos está diciendo de salvación también conjunta, del uno con el otro. Mi hermano no vino, a veces uno muchas veces no ve al hermano que no vino este domingo, no vino el otro, y uno a veces no se preocupa. Nos falta sensibilizarnos por el hermano, porque muchas situaciones les hacen retroceder y no volver, y nosotros pasamos como nada, lo dejamos pasar. Y ese es el vínculo perfecto, la armonía de la fe. Ese
Eso lo tenía la iglesia primitiva. ¿Se acuerda que cada uno vendía y decía, no decía que nada era suyo, que todo era de todos? Y compartía y se hacía eso. Ese es el verdadero vínculo de la fe, y en esa salvación, ese cuidado lo debemos tener los unos con los otros. Y nos falta cuidarnos los unos a los otros la salvación. A veces está el quite, yo le hago el quite para que este no haga. Eso no sirve, o sea, eso no te edifica, eso no edifica al otro. Cuán gozo hay cuando te ocupas del otro, cuando mi hermano, ¿qué te puedo ayudar? Yo te ayudo a orar. Por lo general, siempre que digo, ayúdenme a orar, porque yo sé que la oración de mis hermanos va a abrir puerta, va rápido, va a acelerar. Eso es lo que hace el vínculo. Entonces, por eso Pablo decía, yo oigo que hay disensiones, divisiones, los unos de los otros, están perdiendo el tiempo. Se pierde el tiempo en eso. Sí, amén. Entonces, antes de resplandecer, otra de las cosas es poner en orden nuestra vida. En orden nuestra vida. Sí, porque para no ser piedra de tropiezo a otros también y ordenar nuestra vida. Amén. Cuando tú ordenas tu vida y ayudas a otros, ayudas a la salvación de otros y que otros puedan ser salvos. Por tu testimonio otros son salvos. Uno no lo sabe y pasando los años y el tiempo te das cuenta que algún día alguien vivió cerca a ti, viviste cerca de esa familia y resulta que alguien se lo dijo. Yo por usted, por su testimonio es que yo busqué a Cristo. Y yo estoy aquí por el testimonio de otro. Porque yo lo conté hace rato, 2 niñas tenían como 14 añitos, 13 añitos. Y esa familia, nosotros vivíamos en una situación muy carente, económica. Vivíamos con mis hermanos en inquilinato, mi mamá vivía en inquilinatos y todos vivíamos en un cuartico donde todo estaba ahí. Y la familia de esa casa era la más feita donde nosotros vivíamos, pero las casas del frente eran las más lindas. Entonces resulta que una de esas casas estaba esquinera y vivían Lilian y Nidia. Y si me escuchan, ojalá siempre me escuchen que por ese testimonio es que yo estoy aquí. Porque no sé hoy en día cómo estén, pero no he visto, en lo poco que he visto, sé que de pronto no andan como deben estar, pero si me escuchan, por su testimonio estoy aquí. Entonces resulta que un día ellas en su casa, yo las veía salir bien vestidas con sus vestidos todos pulcros, sus zapaticos para el culto y llevaban pandereta, en ese tiempo era pandereta, y con sus papás bien, la mamá se llama Lilian y el papá, se me olvidó el nombre del papá, y ese hogar yo siempre lo veía como un ejemplo para mí, y en cambio pues nosotros andábamos con la ropita y toda maluquita y todo, pero pues a mí no, o sea, yo lo que veía era ella en ellos, no tanto como andaban, sino esas niñas usted las veía y le inspiraban gracia, le inspiraban que siempre hablaban limpio. De todos los de esa cuadra, la mayoría peladitos eran sucios de boca, eran groseros, pero ella yo la sacaba de todo. Y un día yo me quise acercar, así como a la puerta, a la verjita, había una baranda, y ahí yo pasaba y la mamá me conoció, me dijo hola, yo le dije hola, y ella me dijo, ¿cómo estás? ¿Tú vives allá? Y yo, sí, yo iba allá en esa casita feita. Ella ya sabía que yo salía, y ella me veía, y entonces un día yo pasé y le hice la conversa, y ella me dijo, mucho gusto, mira, yo le dije, sí, yo veo que ustedes salen, y sus hijas son unas niñas muy juiciosas, ¿ustedes a dónde van? ¿Ustedes asisten a algún lugar, a alguna iglesia? Y ella me decía que sí. Y dijo, ¿quieres pasar? Y pues ella me dio la entrada, me dejaba jugar con sus hijas, me dejó entablar relación con ellas. Y me dijo, ¿quieres ir a la iglesia? Ella me invitó y yo empecé a ir. Y yo después de que empecé a ir, yo veía que ellas tenían pandereta y a mí me regalaron también una. Y yo, no, yo quiero ir como ellas con la pandereta. Y empecé a asistir a esa iglesia y yo tenía como 14 años. Y después de que yo empecé a asistir, me empecé a llevar a todos mis hermanos. Y todos los domingos yo miraba cómo hacía y mi mamá nunca se opuso. Dijo, ¿a dónde van? Yo le dije, papá, con la señora Lilia, con la señora, se me fue otra vez el nombre. Y ella me va a llevar a la iglesia. Y con mis hermanos, bueno, vayan. Y yo lo alistaba y nos íbamos todos los domingos y mis hermanos les empezó a gustar y íbamos todos los domingos a la iglesia. Y empecé a servirle al Señor y mis hermanos también. Y ya cuando tenía 16 años yo era maestra de niños. Ya me ponían porque a mí me gustaba enseñarle a los niños. Y por causa de ellos, yo estoy aquí, o sea, porque aunque en el caminar de mi juventud, aunque no estoy vieja, en mi juventud unos añitos menos, en mis años menos,
yo me aparté del Señor, pero yo recordaba siempre la palabra y la palabra me atraía hasta que me volvió a traer, por amor y por misericordia de Dios. Sí, amén. Sí, amén. Entonces, por eso ellos sirvieron como de escalón para que yo buscara a Cristo. Por eso digo, hoy en día, yo hace poco vi unas fotos, y no sé si andan muy cimentados, pero me parece que no están muy cimentadas, pero me da tristeza, porque usted cuando ve al que le fue un escalón para usted llegar a Cristo y que no está, usted se entristece. Sí, pues uno pierde relaciones, pero yo lo hago es por el Facebook, porque uno a veces va mirando y salen, y yo, wow, mírelas. Sí, ellas son prósperas, son ingenieras. Ellas estudiaron en la mejor universidad de Bucaramanga. Una es ingeniera de petróleo y otra es ingeniera, muy inteligentes, por cierto. Muy, muy inteligentes. Pero espero que el Señor haga la obra, porque uno siente tristeza cuando aquel que te ayudó, aquel que te fue a ti como un testimonio, pues no está, ¿sí? Pero sí ve que la salvación, ellos para mí fueron un testimonio porque sus papás se ocupaban de sus hijas y de su salvación, de llevarla, de estar pendiente. Y cuando tú te ocupas de tu salvación y de los que están cerca, tú también eres un canal para otros. Eres un medio. Entonces, amada iglesia, nosotros debemos resplandecer y poner en orden nuestra vida para que otros vean nuestra vida y también, por eso a futuro alguien le diga, uy, hermanita, ay, por usted fue que yo voy a la iglesia, por usted fue que yo me cimenté, porque usted con su dadivosería, usted era muy misericordiosa, usted es muy dadivosa, usted, y le dicen por usted, ¿sí? Por usted. Entonces, la salvación a veces nosotros aportamos a que otros sean salvos por eso. Sí, amén. Entonces, yo sé que la hermanita Gloria, ay, Dios mío, hermanita Gloria, usted es una bendición. Ay, usted le quisiera dar techo a todo el mundo. Usted le quisiera ayudar a todo el mundo, Dios mío, pero usted no sabe cuánto ha bendecido a otros y ha servido también para su salvación. Es que uno no sabe. Él así, y a veces uno dice, no, mucha gente egoísta, y no, yo quiero primero, no, es mejor ser un escalón para otro. Acuérdese, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Sí, entonces no se importa, si va de escalón para todo el que con tal de que lleguen a Cristo, no importa, no importa. Entonces, amada iglesia, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Temblor es que yo tiemble y tema ante la presencia de Dios por todo lo que hace, pero también sienta temor y temblor porque me falta hacer más por el otro, por mi casa, por mis hijos. Sí, yo necesito hacer más por mi esposo porque yo necesito completamente que él llegue, que él se rinda. Y todo el tiempo estoy ahí, por mis primos, por mis sobrinos que los amo tanto. Y deseo su salvación, por mis hermanos, sé que no andan bien. Como dijo Pablo, sé que no andáis bien, pero si yo sigo orando, algún día los veré bien. Algún día los veré bien. No, sí, algún día. En el tiempo de Dios. Entonces, amada iglesia, y otra de las cosas que también nos ayuda es aferrarnos a la palabra. Es un aferramiento que esté constante. Apocalipsis 3:3, vamos a leerlo rapidito. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. La palabra aquí, cuando el Señor a través de Juan le está hablando a Sardis, una de las 7 iglesias, ¿cierto? Primero le dice, yo conozco tus obras, pero mira que tú tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. O sea, le empieza corrigiendo, esto está mal, pero le dice, tú puedes corregir todo eso en cierta manera, acuérdate de lo que has recibido y oído.
O sea, acuérdate. Cuando tú te acuerdas de lo que has recibido y oído y lo guardas y te arrepientes, puedes permanecer. Eso se lo está diciendo. Entonces, nosotros, el aferrarnos a la palabra es eso, todo el tiempo, acordarnos de lo que hemos recibido, la palabra que usted escucha, la que lee, la que se aprende cuando estamos en instituto o en las clases bautismales o los discipulados, o solamente cuando tú lees la palabra todo el tiempo, en la mañana, la meditaste en la tarde, en la noche. El Señor dice, la iglesia le estaba prácticamente diciendo a Sardis, ustedes tienen el conocimiento, ustedes ya han escuchado, ustedes lo han olvidado y por eso están muertos y piensan que están vivos. Entonces eso se lo está diciendo a la iglesia. Muchas veces usted no ha escuchado y mucha gente dice, sí, estoy bien, pero uno ve a la persona y realmente no está bien. Pero dicen otra cosa. Sí, una cosa es cuando uno habla por fe, porque lo estás diciendo y tú convences al otro porque es la convicción de Cristo, todo va bien, como dijo aquella mujer, todo está bien, porque es la seguridad en Cristo. Pero otras veces es cuando nos quieren engañar, como para que no sepamos y conozcamos las circunstancias, ¿sí? Entonces eso era lo que estaba pasando con la iglesia, querían engañar a Dios. Y la palabra dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Le decía, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Y Dios nos guarde. ¿Y sabe qué es lo que le da vida a la iglesia y a un cristiano? La palabra que le está diciendo a través de Juan. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntelo y ponlo por obra. O sea, ya tenemos la palabra. ¿Cuántas veces la hemos oído todo el tiempo acá? Ya tenemos palabra. Y todo el tiempo la que usted medita en su casa, ella es la que le va a dar salvación a su alma, realmente. Porque por ella seremos juzgados también. Ella, las palabras de Dios son las que nos juzgan. Amén. Entonces, aferrarnos a la palabra. Muchas veces uno, cuando está en ciertas situaciones, se olvida de la palabra, ¿sí? Se olvida, entonces me abandoné yo, ya no creo en la palabra, ya no creo en esto. Y es el peor error, porque lo único que le queda al cristiano es aferrarse a la palabra. No hay otra opción. ¿O usted ve otra? No, o cualquiera le puede decir, mire que todo va a estar bien, que yo le voy a ayudar. No, la verdad la palabra, porque ¿qué dice el Señor? Que las palabras en Él son el sí y en el amén. Que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. O sea, pase lo que pase, permanecerá y se cumplirá. ¿Y se está cumpliendo? ¿Y se está cumpliendo? Paso por paso. Pedacito por pedacito. Entonces, amada iglesia, aférrese a la palabra, es lo único que le queda. No le digo que la coja, ay, la hermanita Jenny dijo que me aferrara a la palabra y entonces como hace todo lo aquí, vea, acá. Y estoy lavando, y estoy cocinando. No, es aferrarse a lo que ha leído, a lo que ha conocido, a lo que usted ha aprendido, a lo que yo he aprendido. Gloria a Dios. Entonces, cuando el Señor se refiere aquí en la palabra, ponerla por obra, ocuparnos de nuestra alma y salvación, de los suyos, de sus hijos. Le preguntaba yo a Sofía, ¿cómo te fue en estos días? Me decía, bien, mami, yo a todos los vi con los ojos chiquitos. Ya todos los vi con los ojos chiquitos y Sofía llegó con unos ojos chiquitos. Ay, mami, es que ese ritmo es difícil. Yo le dije, imagínate. ¿Cuál ritmo? Me dijo, mami, el de levantarse temprano, el de un servicio, el de otro. Yo le decía, lo que a ti te parece duro, tú supieras cuánto le diste a tu alma, tú supieras cuánto alimentaste tu alma en esos días, Sofía. Tú te vas a dar cuenta en esos transcursos de días. ¿Cómo alimentas? ¿Y sabes qué más hiciste, hija? Alimentaste tu salvación. Dijo, sí, yo sé, mami. Yo sé, mami. Ustedes alimentaron más su salvación. Se llenaron más de palabra. Se llenaron más de fe. Recibieron liberación en muchas maneras. Sí, y les aportó para fortalecer su fe y para buscar más su salvación. Sí, así fue. Así es. Así fue. Entonces, amada iglesia, aferrarse a la palabra. Yo creo que allá estuvieron todo el tiempo palabra y mensaje y palabra y oración y todo. Tremendo. Y se alimenta. ¿Sí? ¿Señora?
más se le demanda. Sí, porque ¿qué espera la iglesia les voy a poner un ejemplo. ¿Qué espera la iglesia por lo menos en este servicio del domingo? Un ejemplo. ¿Ah? No. Entonces, ¿qué espera? ¿Cierto? Lo primero que va a decir, uy, la hermanita, o bueno, pongamos la pastora que es uy, llegó la pastora con toda, no, pastora, yo no me estoy comprometiendo a nada a usted, ¿cierto? O por ejemplo, los ministros de este domingo, los ministros, no les digo que tienen que dar más que el que da uno, no, pero ahí se las dejo para que la bailen. Lo que recibieron, porque el apóstol Pablo lo dijo, eso ustedes dan, ¿sí? Y están aportando para la salvación de la iglesia y para la liberación también. Entonces, es tremendo. Todo lo que usted haga sirve de escalón para otros, y lo que usted recibió va a servir de escalón para nosotros, para la iglesia. Por eso la santificación, lo que usted haga por su santificación, por aportarle a su salvación, es para levantar a otros. Cuando alguien llega acá de un encuentro con un personal, uno dice, está hablando con un vigor, con una entrega, con una pasión, dice, wow, yo quiero enamorarme más, yo quiero recibir más conocimiento, yo quiero más de eso, porque eso es lo que uno ve, eso es lo que uno sabe que se experimenta. Entonces, ¿a qué voy con eso? No se canse de alimentar su salvación, no se canse de ocuparse en ella, no se canse. Dice, no nos cansemos porque a su tiempo, ¿qué? Sí, recogeremos, segaremos. Entonces yo sé que uno se cansa, hermanos, que uno se cansa, el camino, dice, hay una canción, aunque el camino sea escabroso o empinado, nada ni nadie a mí me detendrá. Y cuando cese toda esta tormenta, vendrá la calma y la dulce paz. Y entonces siempre a los hombres cuentas quién a tu alma le dio la libertad. O sea que si vas por valle de sombra y muerte, que no te canses. No te canses, cada día es un trabajo y cada uno pasa por diferentes luchas. Yo sé que cada uno tiene un proceso y Dios, como nos enseñaba en las semanas anteriores al ayuno, tenemos que pasarlo. Y yo no sé Dios qué tiene determinado por lo que usted está pasando, no sé qué tan duro es, porque créame que a veces algunas pruebas son más duras para unos que para otros. Porque la palabra dice que la medida que nos da, pero que no nos dejará resistir más de lo que podamos soportar, sino que junto con la prueba le dará la salida. O sea, yo no sé, pero Dios tiene la salida. Simplemente quiere que se ocupe en su salvación. Y Él se ocupa del resto. Yo no sé, Dios hará. Entonces, amada iglesia, y por último, Dios quiere su servicio. Dios quiere su servicio. Usted es indispensable en la casa del Señor. Usted le sirve a Dios viniendo, sentándose a uno al lado del otro hermano que crea que no hace nada. Mire que a mí me ha pasado, y me pasó una vez, no sé si fue en un encuentro, un retiro, yo estaba aquí, pero eso de que, ay, Señor, yo no siento nada, o sea, estaba en el auge y uno veía que los demás y gozados, pero uno no, o sea, hay momentos, y me pasó en ese, yo, Señor, yo quiero sentir, yo veo que están en el fuego, veo a mi hermana que estaba prendida, estaba ahí, yo que como que se estaba moviendo, y al verla a ella quebrantada y yo sentía que ya tenía un fuego, y en ese momento yo sentí ese calor, y ese calor me contagió a mí, y empecé yo a orar y a sentir ese mismo calor. O sea, eso usted se lo impregna al otro también. O sea, yo sé que el camino es duro, es difícil, pero el Señor dijo, aunque todo sea difícil, ocúpese de su salvación, ocúpese, no la descuide, ni por un momentico, no la descuide, porque cuando se descuida por un momentico, por ahí hay brecha y empiezan a entrar las demás cosas, y cuando se da cuenta ya la persona no está, porque se dejó llevar por la situación difícil. Amén. Entonces vamos a Salmo 2:11 y ya estamos terminando. Conmigo terminan temprano. Ay, Dios mío. Salmo 2:11. 2:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Quiero que usted lo lea. Salmo 2:11.
¿Ya lo encontraron? Diga, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Amén. O sea que para servir a Dios debemos que hacerlo ¿con qué? Con temor. Sí, con temor. Mi servicio, sea lo que fuere que yo tenga que hacer, o aún en su casa, lo que el Señor le ponga a hacer por otros, o para el servicio de Dios, dice que debe ser con temor. El temor influye en reverencia, respeto, sabiendo que Él es el soberano sobre todo, y que nosotros debemos aprender que somos el medio y el recurso que usa, y que su temor debe permanecer ahí. Amén, todo el tiempo, temor y temblor. Esta vida es una preparativa para la venidera. Sí, usted se está preparando para la otra vida. Muchos creen que mueren y ahí termina. Nosotros nos estamos preparando para la siguiente, que es eterna. La siguiente etapa. ¿Sí? Entonces nos estamos preparando para un final dichoso con Cristo. Entonces está preparándose para la venidera. Voy a leerle Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. Gloria a Dios. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Usted puede pagar su salvación? La gente hoy en día, las empresas, los multimillonarios, los magnates, tienen mucho dinero, y no solo pesos, dólares, euros, y millones de euros. ¿Y usted cree que esos hombres, aquellos que no conocen, porque es triste, pero la palabra dice que difícilmente entrará un rico al cielo, porque sabemos que las riquezas apartan el corazón y traen otras ocupaciones? El Señor lo dijo, entonces es difícil que una persona con muchísimo entre al cielo. No lo digo yo, lo dice ¿qué? Yo estoy hablando de lo difícil. Ya aquel que se niega todo por Cristo, pero es difícil, difícilmente. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, ustedes no le han sacado ningún provecho a sus vidas hasta ahora. Aquí está hablando con los discípulos. Conmigo ustedes le han sacado provecho, y después de que yo me vaya le van a sacar el mayor provecho a sus vidas. Ahí les aprovechará a su alma. Cuando ustedes estaban sin mí, les quiso decir, su alma no era provechosa, no habían hecho nada por ella. Desde que me conocieron a mí, les aproveché a su alma. Estoy como resumiendo lo que Cristo les quiso decir en esta palabra. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos aprovecha? Pues no estoy diciendo que el Señor no dice trabaje, adquiera, compre, ¿sí? Pero ¿de qué le aprovecha querer intentar tenerlo todo y acaparar, si realmente su alma no la está alimentando, no la está sustentando? Entonces el Señor les estaba diciendo, tú puedes conseguir todo lo que quieras, puedes trabajar día y noche por alcanzar por eso, pero la verdad te estoy diciendo que estás desperdiciando tu tiempo, porque puedes ganar toda la plata del mundo, tener todas las comodidades que tú quieres y estar como quieres estar, pero perdiste tu alma. Les quiso decir, pierden su alma. Acuérdese que alguien dijo, no hay entierro con trasteo, ni tumba con caja fuerte. Entonces no hay entierro con trasteo. No esté pensando que se llevó a llevar, no. Olvídese de su trasteo. Aquí le tocó dejarlo. Se preocupó, sí, por la casa, gracias a Dios porque la tuve, por el carro, por la finquita, o porque esto, porque aquello. No se lo puede llevar. Lo gozó acá. Pero acuérdese que ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque esa es la única que nos llevamos, el alma, y vestirla, y vestirnos todos los días. Amén. Vamos a ponernos de pie. Todos de pie. Entonces, amada iglesia, quería leerles algo, pero bueno, ya que dejé el celular como siempre. Todo lo que hagamos le daremos cuenta a Dios nosotros. Nosotros, la palabra dice que hay un juicio al final, ¿sí? Eso está en Apocalipsis. Nosotros anhelamos
la resurrección, si no estamos para la venida de Cristo, si ya el Señor nos ha llevado, pero si vivimos, anhelamos partir con Cristo, que nos eleve, ¿cierto? Y los que ya han muerto en Cristo, que sean resucitados para ascender con Cristo, ¿sí? La palabra dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Es esa, cuando Dios llama a los muertos junto con la iglesia que está viva. Bienaventurados los que alcanzaron esta. Porque la palabra dice en Apocalipsis que hay otra, que es para juicio, que es la segunda. ¿Sí? Eso está en Apocalipsis 20. Y dice que en esa va a haber juicio y que el mar entregó a sus muertos. Les voy a leer rapidito. ¿Quiénes no queremos alcanzar esa resurrección? Digamos, si estamos vivos, pues, ¿sí? Digo yo, los muertos, que los que han muerto en Cristo, si el Señor permitiese que no estuviésemos, sino que ya hayamos muerto, pues a su llamado resucitaremos. Sí, porque los que parten con Cristo, que ya murieron, que están dormidos, porque realmente cuando el Señor que dijo, Lázaro no está muerto, él duerme, voy a ir a despertarle. Eso fue lo que dijo. Va a ir a despertar del sueño. Mire lo que dice la palabra en Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El que dice que me muero y ahí quedó todo, y murió sin Cristo, resulta que sus obras quedaron escritas en un libro. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Me equivoco o no dice que es la muerte segunda? Entonces, la muerte segunda para el que resucitó para juicio y es lanzado al lago de fuego. O sea, los resucita para juicio y para una muerte segunda. O sea, ¿no es doloroso? Y no es doloroso saber que muchos no van a ser salvos, no se ocuparon de su salvación y la perdieron, y no van a alcanzar esta primera resurrección, sino la segunda, que es para juicio. ¿Sí me hago entender? No es duro saber que no tengo a aquel que quería tener, aunque el Señor borrará todo eso para que no sintamos dolor, pero es triste que en esta vida no lo hagamos. No nos ocupemos ni de la nuestra ni de los que están cerca, pudiendo hacerlo. Amén. Entonces, amada iglesia, ¿cómo no cuidar y ocuparnos de nuestra salvación, temiendo y temblando con reverencia ante su presencia? Entonces, yo creo que es duro. Cuando yo leía esta parte de Apocalipsis decía, qué triste porque dice que el mar entregó a sus muertos, y qué triste que aquellos que resucitan van a un juicio, y ese juicio es solo para condenación. O sea, es lo más triste. Te despierta. El gozo para los que mueren en Cristo son despertados para vida, para gozo. Pero lo duro, o sea, yo me imagino el dolor impresionante de resurrección para una muerte eterna, o sea, es lo más doloroso que uno se puede imaginar al alma. Ser resucitado y que esperan, ellos se ven, me imagino que se verán, resucitados, vamos a con Dios que nos llamó. Y cuando dicen, láncelos al lago de fuego, ¿no es lo más doloroso? Haber dormido tanto tiempo para ser despertado para una muerte eterna. O sea, es triste, es muy doloroso pensar en esto. Y debemos pensar en nuestra vida y cuidar nuestra salvación para tener parte en ese tiempo. Si morimos, en la primera resurrección. Si vivimos, ser raptados, ser llevados con Cristo. Y que Dios tenga misericordia de todos aquellos que no quieren oír ni alcanzar la salvación, porque realmente el mundo no sabe a qué se va a enfrentar. No saben. Mucha gente dice, había un letrero en Facebook de las protestas LGBT y todo esto, y decía, no recuerdo bien qué decía el cartel, pero decía, es mejor estar en el infierno, decía un cartel, donde se permite eso, bailaremos, gozaremos. Yo decía, wow, es impresionante. La gente no sabe. Que Dios tenga misericordia, amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Yo sé que uno a veces descuida su salvación. Le digo, ¿cómo la descuida? Dejamos de orar,
dejamos de leer, dejamos de creer. Es un proceso. Yo sé que es difícil a veces las pruebas que pasemos, pero no podemos descuidarla. Dios no va a descuidar lo que usted necesita cuando usted se ocupa de lo suyo, de su salvación. Vamos a orarle al Señor y a pedirle en esta mañana que nos ayude, porque a veces menguamos y estamos poniendo en riesgo la salvación cuando menguamos. Entonces necesitamos fortalecer nuestra fe. Necesitamos amar, desear más a Dios, desear su palabra, desear orar. Muchas veces se ora con sueño, con pereza, no se quieren hacer las cosas, no tengo ganas porque me está pasando eso. Debemos pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos fortalezca. Hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Está a las puertas. Y si le digo, está muy cerquita. Hasta el aire hace percibir que viene pronto. Cuando uno se para por ahí en la calle y uno mira al cielo, hasta el cielo ha cambiado. Sí, o sea, es tremendo. Y lo que vimos que día, el eclipse, es una señal, y para mí era una señal de tristeza, mientras que para el mundo era una maravilla. Y yo lo tomé como tristeza de Dios por lo que está pasando con su pueblo, otra señal más. Entonces, vamos a orarle y a pedirle al Señor que nos ayude. Realmente necesitamos ayuda, necesitamos fuerza. La palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. Amado Dios, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo en esta mañana. Oramos a ti, mi Señor, sabiendo que de ti viene la salvación y viene el socorro. Tú dices que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor y velemos por nuestras almas todo el tiempo, Señor. Primeramente te queremos pedir perdón como iglesia, porque hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer, porque nos hemos ensimismado y ocupado en nuestros asuntos, en querer, en alcanzar. Corre para aquí, corre para allá, Señor. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con muchas ocupaciones, pero Señor, perdónanos porque ha habido descuido, no solo descuido hacia nosotros mismos, sino descuido a los que están al lado, descuido al que vemos, al que conocemos, a nuestra familia. No nos hemos ocupado en la oración, como dice la palabra, ocupados en la oración, en la lectura, en la meditación, conocerte más, acercarnos más a ti. Debemos conocerte más, Señor. Debemos entender y conocer el tiempo de tu venida, Señor. Tú lo decías, conocer de la higuera que cuando ya está el fruto es porque ya va a ser la cosecha. Tú también nos dices conocer los tiempos, discernir los tiempos. Cuando ves esto, cuando ves que está pasando aquello, ayúdanos, Señor. Necesitamos que haya un vivo celo por ti, un amor ferviente por tu venida. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes a anhelar tu venida. A veces decimos qué miedo, qué dolor, qué aflicción, qué tristeza lo que pasa, pero la palabra dice que debemos anhelarla y debemos desearla. Y para anhelarla y desearla es porque debemos estar ocupados también en que estamos salvos, en que somos salvos, en que te veremos, Señor. Hoy te pido que nos ayude y ayudes a nuestra casa. Y la promesa que dice la palabra es que cree en el Señor Jesucristo. Cree, vive, sirve para Él, búscale. Aliméntate, llena, y cuando te llenas y cuando le buscas serán salvos tú y tu casa, porque Él se ocupa de lo que tú no puedes ocuparte. Él se ocupa, tú te ocupas de su salvación, de orar, de clamar, de suplicar, de pedir el favor, de pedir que les perdone, que no les tome en cuenta los pecados, que el Señor los alcance. Y el Señor los alcanza, el Señor los salva. Ocupaos, iglesia, de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos los unos de los otros, velad los unos por los otros, para que cuando Él venga nos encuentre velando y esperándole. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.